Segundo libro de Samuel 9 del 1 al 13. Prácticamente es todo el capítulo. Voy a leerlo y me siguen por favor con su vista. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana por la alabanza, porque has preparado nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos darte gracias por tu gran misericordia, porque tú nos atrajiste hacia ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y es que ahora estamos aquí para adorarte, para alabarte y para recibir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quizás usted esté familiarizado con la historia de Helen Keller, ¿verdad? La muchacha sordo-ciega, ¿sí?, cuya vida fue transformada gracias a los esfuerzos de su maestra, una mujer de nombre Anne Sullivan. Helen, a los 19 meses de vida, escaso año y medio de vida, ella sufrió una grave enfermedad que le provocó la sordera y la ceguera. Quiere decir que los primeros días de su vida, ese año y medio o esos 19 meses, ella logró percibir y vio todo normal, escuchaba y veía de una manera normal. Pero su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que estuvo prácticamente aislada e incontrolable durante todo este tiempo. Se volvió una niña muy huraña y muy difícil de dirigir, de guiar y de crear, no de crear, quiero decir, de cuidarla, ¿verdad? Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar ayuda en un instituto, ¿verdad?, que se dedicaba precisamente a los sordos. Y entre ese instituto lo que hace es mandarle a una maestra para que cuidara de ella, y esta fue Anne Sullivan, ¿sí?
Pero ya cuando, fíjense, esta Anne Sullivan pasó 49 años con ella, 49 años. O sea, la verdad, toda una vida que le dedicó a Helen Keller, y le estuvo dando avance en su educación especial y continuó viviendo con ella hasta 1936, es lo que dice la historia. Pero cuando Helen llegó a ser adulta, ella podía cuidarse a sí misma, y en sus estudios llegó a recibir incluso un certificado en un colegio, en una universidad femenina de Cambridge, Massachusetts. Después de lo cual Helen se convirtió en una famosa escritora, después de haber estado sorda y ciega, lo cual dificulta mucho la razón. Yo recuerdo de niño cuando un vecino nuestro, él era sordo, pues él no aprendió a hablar por la sordera, no tuvo apoyo, y él se comunicaba casi con puros alaridos, ¿verdad? Sonidos, y trataba de darse de una manera a entender, ¿sí? Pero esta mujer, Anne Sullivan, estuvo trabajando con ella, enseñándole el alfabeto a través del contacto manual, o sea, aquí le escribía. Pero la niña, la verdad, era muy incontrolable. Quizás sus padres habían perdido toda esperanza, y estaba ahí como, bueno, pues así nació, o así le vino esta enfermedad, y ahí la tenían abandonada, hasta que llegó esta mujer, y la verdad fue como, pues, quien transformó la vida de Helen Keller, ¿sí? Lo que a veces mucha gente no sabe es que al final de los años de Anne Sullivan, ella cayó enferma, y la que cuidó de ella fue Helen Keller. Por ahí dicen, amor con amor se paga, ¿verdad? Y pues ahora Anne Sullivan, en los últimos años de su vida enferma, pues quien estuvo cuidando de ella fue precisamente Helen Keller. Lo que quiero ver en esta mañana es el tema de esta mañana: el amor de Cristo es un amor que trasciende, traslada y transforma, ¿sí? El amor de Cristo es un amor que trasciende, traslada y transforma. Después de la muerte de Saúl, ¿verdad? Saúl y Jonatán murieron en manos de los filisteos, y como nosotros ya conocemos la historia, algunos de ustedes ya la conocen, es que David había sido ungido por Samuel todavía cuando Saúl estaba reinando, y Saúl fue depuesto, ¿verdad? Básicamente hizo algunas cosas que estuvieron en contra de la voluntad de Dios, fue desobediente, y entonces Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, y este fue David. David era pastor de ovejas, hijo de Isaí, y entonces David es ungido por Samuel para que sea el rey de Israel. Y David fue quien derrotó a Goliat, ¿verdad? En aquella batalla donde los filisteos estaban amedrentando a todo el pueblo de Israel por medio de este gigante, ¿verdad? Y un día llega David, ahí enviado por su padre, que les llevara de comer a sus hermanos que estaban allá en las filas del ejército de Israel. Entonces David, siendo pastor de ovejas, y como él se dedicaba a cuidar a sus ovejas, y muchas veces tuvo que defenderlas de los depredadores, entonces cuando él escucha cómo Goliat, este gigante, estaba insultando a los escuadrones de Israel, él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que está ahora sí no solamente hablando en contra de los escuadrones de Israel, sino en contra de Dios mismo? Y él ahí sabe, conoce que hay un ofrecimiento de Saúl de que aquel que lo derrotara le iba a dar a su hija Mical. Entonces no lo hace por eso, sino que David entonces pide enfrentar a Goliat. Le tratan de poner la armadura de Saúl, y dijo: yo nunca he sido hombre de guerra, yo no le quedaba la armadura, le quedaba grande, pero él enfrenta a Goliat con una honda y 5 piedras de la roca. Una sola necesitó, ¿verdad?, para derrotar a Goliat, y ya conocen la historia. Entonces David derrota a Goliat, y entonces David empieza a crecer y Saúl empieza a menguar. Saúl entonces, al ver todo esto, él le da muchos celos, empieza a tener celos de David, porque cuando llegan al pueblo, pues normalmente las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces empieza a ver esa diferencia, y Saúl dice: pues nomás le falta el reino.
¿verdad? Porque a él le dieron 10,000 y a mí nada más 1,000. Y empieza a crecer una animosidad tremenda, de tal manera que muchas veces quiso matarlo, le lanzó la jabalina, si no fuera porque David le esquiva, lo mata, ¿verdad? Pero toda esta historia se va entretejiendo al punto de que David nunca hizo nada en contra de Saúl, aunque tuvo muchas oportunidades de quitarle la vida. Sí, en una ocasión estaba David y su ejército en una cueva y Saúl entra ahí en la noche y no ve que todos los que están ahí, entra a dormir ahí, y David va y le corta, ¿verdad? Del manto le corta unas tirillas que llevaban en el manto, y los del ejército de David le dicen: pues es tu oportunidad, dale, mátalo. Dice: jamás levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, dice David. Entonces sale Saúl de la cueva, y estando ya abajo, David sale y le dice, ¿verdad? Le enseña las tirillas de su mano, ¿verdad? Y dice: mira, Dios te puso mi mano. Sin embargo, no dice nada. Y entonces así se va entretejiendo todo esto, y no quiero entrar a decir toda la historia de Saúl. Lo que quiero decir es solamente que llegó el momento donde en una guerra contra los filisteos mueren los dos, muere tanto Saúl como Jonatán, su hijo. Pero Jonatán y David habían hecho un pacto en la juventud, ¿sí? Cuando David va al palacio que mismo Saúl solicitaba, le dijo a Isaí: mándame a tu hijo David, porque David tocaba el arpa, y cada vez que él tocaba el arpa, Saúl se tranquilizaba, parecía que un espíritu malo venía sobre él, ¿verdad? Y algunos dicen que no era otra cosa más que simplemente la depresión que él sentía, el acoso, el estar viendo que ahí estaba aquel joven que ahora sabía que había sido ungido por por Samuel, quiero decir. En fin, ahí es cuando Jonathan hace un pacto con David, sí. Y vamos a verlo allá en 1 Samuel 20 del 14 al 15. 1 Samuel 20 del 14 al 15 dice: y si yo viviere, le está diciendo Jonatán en el primer libro de Samuel, ahí en el 20, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Sí? Entonces, Jonatán, él sabía que David era el ungido y que un día iba a llegar el momento donde estaría en el reinado, en el palacio. Y entonces hacen este pacto ahí, ¿sí? Y ahora David pregunta, ahí en lo que estamos leyendo en nuestra lectura de esta mañana, en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, él está preguntando en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Sí? Y le responde a David: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, cuyo nombre es Mefiboset. ¿Y dónde está?, pregunta el rey. ¿En dónde está? Pues le respondió Siba, el siervo, está en Lodebar. Entonces David le manda traer de allá, de Lodebar a Jerusalén, para que comiera su mesa para siempre, como uno de los hijos del rey. ¿Sí? Quiero ver en primer lugar el amor que trasciende. Trascender significa elevarse por encima de lo vulgar, ¿sí? Superar, ir más allá de sobrepasar algo. Cuando alguien trasciende, está pasando por encima del estándar, ¿verdad?, de lo que se espera. Está relacionado con los pensamientos y las emociones, y es la capacidad del ser humano de cruzar ciertas barreras, llegando a ser superior en algunas circunstancias. Es decir, es como aquellos que diríamos: es punta de lanza. Este hombre o esta mujer son punta de lanza, sobrepasan, trascienden, están fuera del estándar, están más arriba del estándar. También puede considerarse como el acto de diferenciarse de otros individuos de manera positiva, alcanzando un nivel más alto en un trabajo o contexto determinado. ¿Sí? Eso es trascender, ¿sí? Trascender. David podía haber olvidado el pacto que había hecho con su amigo Jonatán, ¿verdad?
él podía haberse olvidado, haberse quedado ahí en palacio, pero sin embargo recuerda el juramento que habían hecho juntos, ¿verdad? Dice: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Él recordaba esas palabras de Jonatán, con que lo había juramentado a él, habían hecho ese pacto, y entonces lo que hace es pues trascender, ¿verdad? Trasciende ese amor de David y Jonatán. La verdad es que es un amor ejemplar, ese amor de amigos que nosotros debemos de buscar. Yo le digo a los muchachos en la escuela, yo creo que la época estudiantil es la época más propicia para hacer amistades profundas. Ustedes aquí están conviviendo 6, 7 horas diarias por todo un año. Aquí es donde se pueden estrechar lazos muy fuertes. Encontramos ejemplos en la escritura de lazos muy fuertes de amistad, ¿verdad? Como el caso que estamos mencionando ahorita, David y Jonatán, Pablo y Silas. En el Nuevo Testamento era otro caso, muy unidos, Pablo y Timoteo. En fin, Pablo y Lucas. Hay muchos ejemplos que nos da la escritura. El Señor Jesucristo y Lázaro y sus hermanas, Marta y María, una amistad profunda, fuerte, ¿sí? Entonces, es el caso que nos ocupa ahorita, es ese amor que está trascendiendo, que dice: bueno, recuerdo el pacto que hice con mi amigo y voy a hacer algo. Entonces ahí David está trascendiendo, sale de lo estándar y trasciende con aquella acción. El amor de Dios hacia nosotros también es un amor trascendente, es un amor que está sobre todo, o sea, es un amor que nosotros no lo podemos comprender, sobrepasa toda nuestra esfera de nuestro conocimiento aquí, de lo que nosotros pudiéramos considerar cómo es el amor. Pero cuando ves a Dios, que Él es el creador del universo, el que hizo todas las cosas, que pudiera haberse quedado en su soledad porque Él creó todo, pero Él decide en un momento, ¿verdad?, de crearnos a nosotros, de formarnos del polvo de la tierra. Y luego no solamente eso, sino que ahí vemos, por ese infinito amor que Dios tiene, incomprensible, inmensurable, no lo podemos medir, no lo podemos cuantificar. Ese grandísimo amor, Él trasciende fuera de nuestro conocimiento, no lo podemos entender. Es un amor trascendental, ¿sí? Pero aquellos que están en Cristo, es algo también que para reflexionar y decir: bueno, ciertamente Dios es trascendente sobre todas las cosas, pero a la vez es inmanente. Él se hace uno con nosotros, ¿verdad? Y nos ama tanto como ama a su Hijo. Pudieras pensar un poquito y decir: ¿cómo es posible que Dios, a mí, un pecador de este lado del cielo, me ame tanto como ama a su Hijo? Pues así es. El Señor Jesucristo lo dijo ahí en su oración sacerdotal, allá en Juan 17, dice en Juan 17:23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el amor con que Dios ama a su Hijo es el mismo amor con que te ama a ti y me ama a mí. Es un amor tan incluyente, ¿verdad?, que nosotros podemos ver algunos versículos en la Escritura, como simplemente Juan 3:16, porque de tal manera, entonces ese de tal manera pues nos lo deja así, es tan grande que no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar. Es de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y pon tu nombre ahí en mundo, tu nombre, Marta, María, ¿verdad?, José, Pedro, no lo sé cómo te llames, y pon tu nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Pedro que ha dado a su Hijo unigénito para que Pedro, Juana, María, si en Él creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y luego Jesús, antes de ir a la cruz, está orando al Padre, esta oración que está haciendo por sus discípulos y por todos los que habríamos de creer en Él a través del testimonio de sus discípulos, a través del Evangelio, y nos dice: bueno, los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿verdad? Pues ese es el amor
que trasciende. Entonces nosotros, hermanos, somos llamados a amar de una manera diferente. Somos llamados a descollar, somos llamados a estar por encima de lo que la sociedad marca como un estándar. ¿Sí? Nosotros somos para mostrar el amor con el cual hemos sido alcanzados. Jesucristo nos amó hasta el final. Jesucristo murió por ti y por mí y nos amó hasta el final, ¿verdad? Y nos amó porque te veía a ti, te veía a mí hoy aquí adorándole, cantándole y recibiendo su palabra, y porque nos veía a nosotros transformados también. Entonces el amor de Jesús no lo puedes entender, lo puedes experimentar, lo puedes vivir, lo puedes sentir, pero nunca lo vamos a poder entender. Pero hemos sido llamados a amar como Él ha amado. Sí, así fuimos amados por el Padre, como le ama a Él, pero también a ti y a mí nos manda amar a los demás, como hemos sido amados. Sí, se nos recordaba en la dirección y a través de los cantos que hemos sido llamados a llevar el Evangelio, a ganar las almas, y ciertamente vienen actividades en la iglesia en las cuales vamos a tener y siempre tendremos la oportunidad en cada momento de estar dando el Evangelio para que más personas vengan a Jesús. Y ese no es otra cosa más que un acto de amor, es el amor de Jesús lo que me impulsa, lo que me constriñe a llevar las buenas nuevas, a decirle a mi vecino o al que está a un lado mío: sabes una cosa, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo murió por ti. ¿Sí? Ahora bien, el amor que traslada de Lodebar a Jerusalén, el amor de Dios no solamente trasciende, descolla, es superior a todos, pero también se muestra como un amor que traslada, y así lo hizo David. El significado bíblico de Lodebar, fíjense qué significa Lodebar, en dónde estaba Mefiboset, de dónde fue sacado, ¿sí? De dónde fue trasladado. Él vivía ahí en un lugar que significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual de aquellos despojados de la fe. Todo eso significa Lodebar. Aquel hombre, Mefiboset, que pudo haber estado en el palacio porque su padre Jonatán era el príncipe, era el que seguía. Jonatán seguía, Saúl moriría y Jonatán era el que iba a seguir. Mas sin embargo, ahora él estaba allá en un lugar apartado, de miseria total, tristeza, oscuridad, soledad, tinieblas. Ahí estaba Mefiboset, ¿sí? Pero por el contrario, Jerusalén significa casa de paz, de bendición y de prosperidad. Entonces fue trasladado de la miseria, de la soledad, de las tinieblas a la paz, ¿verdad? A la prosperidad, ¿sí? A lo que significa Jerusalén, casa de paz, ¿sí? Fíjate todo este contraste, como es que ese estado de Mefiboset, por el recordar un pacto hecho en el pasado, David lo manda a traer de allá, lo manda a traer a palacio, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Sí? Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pues al igual que Mefiboset, nosotros también estábamos en tinieblas, estábamos en un lugar apartado, en un lugar de tristeza, de oscuridad, de soledad, de desesperanza, y de ahí hemos sido llamados por Jesucristo. Fuimos llamados para venir a un lugar de paz. Él nos dio la paz. Jesucristo dijo: yo os doy la paz. Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús. Entonces Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y recibimos la bendición, recibimos ahora la salvación, ¿verdad? Quiero que nos veamos así como ese Mefiboset, en un lugar apartado, pero por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por su grandísimo amor, nos llama y nos atrae a sí mismo. Nos llama a palacio. Vamos a ver ahora el punto número 3, el amor que transforma. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Fíjense. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. El estado de Mefiboset fue transformado. Él se consideraba a sí mismo como un perro muerto, ni siquiera un perro vivo, sino un perro muerto. Así se veía.
Así se percibía él en ese estado de miseria, alguien menospreciable e inútil, porque sabía que no merecía la bondad de que estaba siendo objeto, no merecía que el rey lo estuviera llamando. Por eso le dice: ¿qué es esto? ¿Por qué me estás llamando a mí? O sea, yo soy más que un perro muerto. ¿Por qué me estás llamando? Porque David le dice: no temas, ¿sí? Le dice ahí en el versículo 6, dice: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, de David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque imagínate, todos los enemigos de David habían muerto. Saúl, el abuelo de Mefiboset, era enemigo de David. ¿Qué habrá pensado Mefiboset cuando le dicen: oye, te manda a llamar el rey? Digo: no, pues ya, me va a matar, me va a matar. O sea, por eso le dice David: no temas, no temas, no tengas temor, ¿sí? Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, o sea, su abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Es un amor que transforma, el que esparce vergüenza, ahora llamado a la mesa del rey. Sí, de ese estado menospreciable e inútil que él experimentaba y que sentía, ¿sí? Ahora a estar todos los días a la mesa del rey, ¿sí? Así que el ofrecimiento de David fue una expresión de gracia, fue la expresión de la gracia, que no nos hace más que recordar la gracia infinita de Dios, porque no somos tales, ni hay nada en nosotros que nos pudiera ganar el favor de Dios para que fuésemos atraídos y acercados a su presencia, a su reino. No hay nada en nosotros, así como no lo había en Mefiboset, estaba completamente lisiado. Nosotros no hay nada que nos pueda acercar, ni podemos hacer nada por nosotros mismos para merecer esa expresión de gracia, porque la gracia no es otra cosa más que el favor inmerecido de parte de Dios. No lo merecemos, pero Él es magnánimo, Él es misericordioso, Él nos busca, nos alcanza y nos atrae a sí mismo, como dice el salmista, con cuerdas de amor, ¿sí? Entonces es una expresión extraordinaria de la gracia y gentileza por su pacto con Jonatán. O sea, ver a David haciendo eso, pues gracias a Dios, porque expresa y nos proyecta, ¿verdad?, la verdadera gracia que es la de Dios llamando al pecador al arrepentimiento. Vamos a verlo ya en el primer libro de Samuel 18, del 1 al 4, cómo es que se dieron todas estas cosas entre David y Jonatán, y por qué David está teniendo este comportamiento con el que es el hijo, con Mefiboset. En el primer libro de Samuel 18, del 1 al 4, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, se refiere a David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, ¿verdad? Todo esto que está pasando aquí, Jonatán se da cuenta que David es el ungido de Jehová, y entonces él, que es el príncipe, porque Jonatán es el príncipe y como dije le toca el reino, ahora él está dando aquel vestuario que le está, el vestuario lo que hace a él es distinguirlo como el que sigue. Él es el príncipe y es el que va a ser el rey futuro, pero todo aquello que lo distingue a él, Jonatán se lo entrega a David como un acto de subordinación, diciendo: tú eres el ungido de Jehová, y le da aquellas prendas de él, ¿sí? Le dice que se quitó el manto,
que ha llevado, manto de príncipe, y se lo da a David, ¿verdad? Y otras ropas suyas como su espada, ¿verdad? Su arco y su talabarte, o sea, su autoridad, o sea, sus armas. Está entregando sus armas, la espada, el arco, el talabarte, donde van las flechas. Todo eso le está entregando a David ahí. Y hicieron pacto los dos. Dice que lo amó como a sí mismo. El amor de David y Jonatán es un ejemplo de esa amistad profunda, de un amor fileo, de amor de amigos, ¿verdad? De esos que pocos, ¿verdad? Porque podemos tener compañeros en el trabajo, podemos tener compañeros en la escuela, pero amigos pocos. Aquellos en que le abres tu corazón y sabes que vas a encontrar un apoyo en él. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos como creyentes? Pues ser más que amigos. Ahora nos une Jesucristo y nosotros delante de la iglesia nos abrimos y decimos, mira, ¿sabes qué? Soy esto, estoy pasando por estos problemas, ora por mí, te lo ruego, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es el amor de Jesús, que nos hace unirnos de tal manera que ese amor que Él ha puesto en nosotros podemos con toda confianza venir aquí y dar testimonio, como lo estábamos diciendo, y a veces podrá ser testimonios de necesito apoyo de oración, necesito que oren por mí porque estoy siendo tentado, porque estoy pasando por esta prueba o por esta dificultad. Y entonces a toda la iglesia pues a orar, ¿verdad? Porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el amor, ¿verdad? Hermoso que nos proyectan estos dos amigos. También hay en 1 de Samuel 20, en el mismo libro, 1 de Samuel 20, 15 y el 42. El 20:15, ya lo leímos ahorita, dice: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Sí, y el 42. El 42 dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Esta es la última vez que ellos se ven, y habían acordado que como ya Saúl estaba determinado a matar a David, y era una fiesta, no sé si la Pascua, pero David no acudió a la fiesta ahí con Saúl, y el primer día Saúl pensó que algo le había pasado, pero ya el segundo día dijo: ¿dónde está David? ¿Por qué no vino? Y entonces Jonatán le dice: es que me pidió permiso de estar allá con su familia, con sus padres. Y entonces se enoja, se encoleriza bastante Saúl porque había determinado ahí matarlo. Y entonces ya Jonatán le había dicho: mira, yo te voy a dar señal. Y ellos se acuerdan verse en el campo. Y Jonatán le dice a David: si yo le digo a mi siervo, ve y voy a lanzar una flecha, pero le dice a mi siervo: vente acá, la flecha está más adelante de ti, entonces es que puedes venir al palacio. Pero si yo le digo a mi siervo: la flecha cayó más lejos de ti, entonces huye, porque Saúl va a matarte, está persiguiendo. Y así le dan la señal, y ellos ahí se juntan, platican, y eso es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros también somos transformados de gloria en gloria. Entonces vemos a Mefiboset lisiado de los pies, incapaz de acercarse por sí mismo, no hay nada en él que le recomiende para estar en el palacio, y ahora vemos una transformación, ¿sí? Una transformación que Dios está haciendo en su vida. Y de la misma manera tú y yo estamos siendo transformados, como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Así que cada vez que nosotros, de una vez que hemos venido a ser salvos, Dios nos va llevando a través de un proceso, nos va pasando a través de pruebas y tribulaciones, pero precisamente para hacernos más fuertes, para que cada vez más
nuestra vida esté siendo transformada a la misma imagen de Jesucristo. Él tiene pensamientos de paz para ti, para darte el bien que esperas, ¿verdad? No tiene pensamientos de mal. Cristo te ama y quiere lo mejor para ti, pero es necesario que nos vaya pasando de pruebas en pruebas, precisamente para estar formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Así que de cada prueba y cada situación vamos a salir más fortalecidos. Esa es la razón y el porqué de las pruebas. Los vientos vienen y están probando la resistencia de los árboles, y entre más el viento está pegando contra el árbol está profundizándose más en su raíz. Y así es el cristiano. Entre más difícil venga la prueba, nosotros nos fundamentamos más en la roca. Ese es el motivo de la prueba. Que tú y yo podamos fundamentarnos más en la roca, la cual es Jesucristo, y ir experimentando esa transformación. Porque si no es en las pruebas cuando nosotros nos vemos débiles y cuando consideramos la grandeza de Dios y clamamos a Dios, pero una vez que ya Dios te sacó de esa prueba, pues miras hacia atrás y dejas como un testimonio ahí y dices, bueno, aquí Dios estuvo conmigo. En el futuro a lo mejor van a venir más pruebas. Definitivamente Dios no va a dejar de probarnos hasta el día que estemos en su presencia, o que nos llame, ¿verdad? Y estemos con Él. Pero cada prueba y cada situación debe servirnos a nosotros como un testimonio de poder. O sea, Cristo me ayudó, Cristo me sacó adelante, y es un testimonio para darlo a los demás y para fortalecer a los demás también cuando están pasando por pruebas, como también se nos decía esto en la dirección. ¿Sí? Jesús está invitando a tener un banquete continuo de comunión con Él. ¿Sí? No estábamos en comunión, estábamos apartados del Señor, cada quien por sus propios caminos, mas sin embargo Él nos ha llamado a la mesa. ¿Te imaginas qué hermoso ejemplo se nos dan las Escrituras de lo que Cristo ha hecho con nosotros? O sea, esto que estamos viendo con Mefiboset y haber sido llamado a la mesa del rey. Quiero que te imagines la escena todos los días, todos los príncipes ahí sentados, y entre ellos ahí está un lisiado, Mefiboset. Pero ya no lo ven como lisiado, ya está como un hijo del rey, está como los príncipes, ha sido llamado. Su estado de ser un lisiado ha quedado atrás, ha sido llamado ahora a la mesa del rey. Tú y yo hemos sido llamados a la mesa del rey. Jamás el Señor se va a acordar de nuestros pecados y nuestras transgresiones, se las ha perdonado. Él te invita, ven a la mesa, ven a la mesa, ven a comer conmigo, vamos a tener comunión. ¿Sí? Como dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él. O sea, tendré un banquete continuo con Él y Él conmigo. A eso hemos sido llamados al Señor. Y Él está transformando nuestras vidas y las transformará hasta el día de Jesucristo. Quiero concluir diciendo que Mefiboset nos representa a nosotros, quienes vivíamos en Lodebar. Nosotros estuvimos allá, en esa tierra de miseria, de oscuridad, de tinieblas, de desesperanza. De allá nos ha llamado Jesucristo. No había palabra, no teníamos palabras de Dios, estábamos sin esperanza en el mundo, una vida llena de dolor, de miseria, de tristeza. Como dije, el estado espiritual de los despojados de la fe. O sea, quienes no tienen fe están en un estado espiritual de oscuridad. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así es el estado de todo aquel que no ha reconocido a Jesucristo, que no ha venido a la fe y ha venido a reconocer que Jesucristo es el Señor. David representa a Cristo, quien nos manda llamar de Lodebar. ¿Sí? David está representando a Cristo. Nosotros somos como aquel lisiado, sin poder valernos por nosotros mismos para ser salvos, y David está representando a Cristo y nos dice, ven a mi casa, ven a tener un banquete conmigo. ¿Sí? Que hemos sido llamados no por méritos, sino por su misericordia. Y de la misma manera que David preguntó, ¿dónde está?, así también Cristo sigue preguntando, ¿dónde estás? ¿Estás en Lodebar? ¿Estás aún en la tierra de oscuridad, de tinieblas, de desesperanza? Pues Cristo tiene un llamado para ti.
Y Él dice, ven a mi mesa. Vas a tener un banquete continuo conmigo. Deja el estado de tinieblas, deja el estado de desesperanza. Yo soy la paz, yo te he llamado a la paz. Ese es el llamado de Jesús. Él sigue preguntando, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores te está llamando que dejes tu estado de muerte, porque así se veía Mefiboset, como un perro muerto. Y dice, deja ya el estado de muerte y ven a la vida. Ven para que tengas vida y una vida en abundancia que solamente Cristo ofrece. Cristo te está llamando a la mesa a tener ese banquete continuo con Él. Aunque no eres digno, por amor y misericordia de Cristo, Él te llama a la mesa. Nadie somos dignos, ni los que ya hemos acudido por su gracia y su misericordia y fuimos sacados de lo de Bar, pero pues está lleno. Esa tierra de miseria, de dolor, de desesperanza, de oscuridad y tinieblas está llena. Y de ahí nos sacó Cristo. Ahora nosotros tenemos que ir a decirles a los que están todavía allá, mira, ¿verdad? Fui perdonado, fui llamado a la mesa. Ven a la mesa, ven a la mesa. Cristo te llama, ¿sí? El diablo quiere que regresemos a lo de Bar, de donde fuimos sacados. Ahora hablo a los creyentes, a quienes por la gracia de Dios ya le hemos entregado la vida de Cristo. ¿Te regresarías? ¿Te regresarías a esa tierra de oscuridad, de tinieblas, de desesperanza, cuando ahora has conocido la verdad, la luz, ¿verdad? La paz que solamente Cristo da? Pues pero el diablo está siempre tratando de llevarnos a aquel estado. Quiere que regresemos a ese estado, pero nosotros debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Asidos de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos da la fortaleza, ¿sí? Entonces considera y ten cuidado. No te dejes engañar por el diablo. No vuelvas atrás. Volver atrás, como dijo alguien, ni para tomar corretía, ¿sí? Hay muchas Helen Keller esperando a ser descubiertas en lugares oscuros. Así estaba aquella niña, ¿verdad? Hasta que por la misericordia de Dios vino aquella mujer que la transformó, ¿sí? La sacó de ese mundo de oscuridad, de tinieblas. Y hay muchos niños, hay muchas niñas, hay muchos niños, y hay muchos hombres y muchas mujeres que están sumidos en la tristeza, que están en habitaciones cerradas, ¿sí? ¿Cuántos niños, cuántas niñas están esperando que los cristianos vayamos a ellos y que les digamos, ven a la luz, ven, Cristo te está llamando? ¿Cuántas personas, cuántas almas, cuántas vidas? Muchas están ahí. Cada hogar a donde vayamos tiene su propia historia y tiene sus propias tinieblas, tienen que ser sacados de ahí, pero tenemos que, los cristianos, y decirles, tienes una invitación. Sabes que tienes una invitación del Rey, te está invitando a la mesa. ¿Qué? ¿A mí? Sí, a ti te está invitando, que vayas a la mesa. Cristo te invita, Cristo te ama. Así como nosotros hemos sido objeto de la misericordia de Dios, pues entonces también debemos de ser misericordiosos con otros. Dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que Jesús está esperando de ti y de mí, hermana, hermano, que ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo y que fuimos pasados de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados ahora al reino de su amado Hijo Jesús, y entonces está esperando que aprendamos misericordia, que podamos llevar a los despojados de la fe por la misericordia y hacerles conocer el amor de Jesús, cuánto los ama. Ellos están ahí esperando. Vayamos pues a cumplir con lo que el Señor nos ha dejado, su gran comisión. Bien, pues vamos a orar para terminar en este momento. Si me acompañan, vamos a hacer una oración. Amado Padre, queremos darte gracias, porque sin merecerlo es que hemos sido llamados a tu mesa, Señor. Nosotros, como Mefiboset, estábamos lisiados, espiritualmente apartados, viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, en la desesperanza.
pero tú tuviste misericordia y nos mandaste llamar, Señor. Te damos muchas gracias por el perdón de nuestros pecados que tú has tenido, porque fuiste nuestro sustituto, porque estuviste dispuesto en tu grandísimo amor a tomar nuestro lugar y a morir en nuestro lugar ahí en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te damos gracias, Señor. Tú conoces nuestra historia, la historia de cada uno en lo particular, cómo es que nos has sacado de ese lugar de tinieblas, Señor, y ahora gozamos de tu presencia. Y tú nos ofreces un banquete continuo. Ayúdanos a tener siempre en mente que todos los días estás tú ahí en la mesa y estás esperando que estemos contigo ahí, tomando ese banquete diario, en comunión, en oración, en lectura de tu palabra. Te lo rogamos, Dios. Y ayúdanos, Padre, a ser misericordiosos como tú has sido tan misericordioso con nosotros, para dar a conocer a aquellos que todavía están en Lodebar, que hay un Dios, que hay un Rey que les llama, que por su misericordia les está llamando: ven a la mesa, no importa tu condición, ven, yo te estoy llamando. Y si hay alguien aquí que todavía está en esa condición, oh Dios, te ruego que tengas un llamado fuerte a su corazón para que venga a tus pies y venga a comer contigo a la mesa todos los días. Te damos las gracias, Padre, por ser tan bueno, tan misericordioso. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga.